Después de ser ampliamente pedido, les traigo por fin la reseña de La Casa de Cadenas, el cuarto libro de la saga de Malaz, el libro de los caídos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Esto No Es un Spoiler. Mi nombre es Joaquín y el día de hoy vamos a platicar de este libro que es La Casa de Cadenas, el cuarto libro de la saga de Malaz. La Casa de Cadenas, cuando uno busca por ahí o pregunta cuáles son los libros favoritos en esta decalogía tan famosa, tan trabajosa y con fama de imposible que tiene la gente, mucha gente va a decir que este es su libro menos favorito o va a estar entre los últimos lugares. Hay un par de razones. Yo creo que hay dos cosas que se hacen muy particular a este libro. La primera es la estructura, y ahorita les voy a contar por qué la estructura es así. Y en segundo lugar, por cómo se resuelve una subtrama importante que es, digamos, la conclusión, o por lo menos que cierra una especie de arco con lo que pasó en las puertas de la Casa de la Muerte. En primer lugar, entonces, es por la estructura de la historia. La estructura de la historia no diría que son 3 actos, sino que son como un 35-40% y un 60%, 65%. ¿Y qué es lo que es diferente? Que ese primer tercio al primer 40% es prácticamente la historia contada por primera vez en primera persona. Bueno, no narrada en primera persona, sino solamente un punto de vista. Sabemos, ¿no?, que la saga de Malaz es muy famosa porque son enormes elencos de personajes en diversas partes de estos continentes gigantescos. Y es muy raro ver a Erikson enfocarse en una sola persona. Y esta vez lo hace. ¿Pero por qué lo hace? Dice la leyenda, o si preguntan por ahí, es porque a alguien le había dicho a Erikson que él era incapaz de escribir una historia con un solo punto de vista. Entonces parece ser que él lo tomó a pecho y eso es lo que hizo. ¿Y qué es lo que hizo? Básicamente nos cuenta la historia en ese primer tercio a 40% del libro de un individuo que se llama Karza Orlong, que es muy favorito de muchos fans de Malazan. Es una especie de salvaje que lo primero que aprendemos de él es que tiene como una especie de quest, de misión de ir a matar niños. Y uno dice, ¿cómo que ir a matar niños? Pero ya poco a poco, a medida que uno va avanzando, se da cuenta de que en realidad a lo que él llama niños son seres humanos de tamaño normal. Y él es un Telomento Blackeye, que en el mundo de Malaz es más o menos lo que sería un gigante. Más o menos. O sea, ustedes saben que las especies fantásticas del mundo de Malaz son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados en fantasía, ya sea los Yakhut o los Toblakai o los Murantianos, son muy diferentes, o los Techenchemale, son muy diferentes a lo que estamos acostumbrados a ver en fantasía, Techenchemale. Y en este caso no es diferente. Entonces él es Karza Orlong y vemos cómo recorre como su especie como de viaje iniciático, por así decirlo, que termina muy mal para él. Y ahí para este primer tercio del libro, que es muy interesante porque conocemos a Karza y es una especie como de... También es una especie como de bárbaro, como Conan el bárbaro malazano, más o menos, si se permite la comparación. Y a mucha gente le gusta mucho esa parte. Y la otra parte del libro es básicamente lo que es la conclusión del arco que pasó en las puertas de la Casa de la Muerte. Después de el tremendo desastre militar y humano y la tragedia gigantesca que fue el tema de la cadena de perros, la emperatriz está obviamente enojada y pues nadie le va a decir al imperio malazano que esto se queda así. Entonces vas de regreso y además va de regreso con reclutas con muy poca experiencia. Además va una nueva adjunta de la emperatriz. ¿Y quién es la nueva adjunta de la emperatriz? Nada más y nada menos que Tabore Parr. Tabore no se imagina quién es la lideresa de la facción enemiga, que son la gente del Torbellino, quién es Shaik o bajo quién tomó Shaik o quién es el avatar de Shaik ahora. Y parece ser que nos estamos esperando una confrontación gigantesca, completamente épica y trágica, pero por muchas razones este libro como que no entrega tan bien, o por lo menos ese es mi punto de vista, pero si también lo buscan por ahí, creo que mucha gente está más o menos por ahí. No entrega tan bien esa parte que debe haber sido así mucho más hecatómbica, quizá por la fuerza o por el impacto y el trauma de la cadena de perros. Uno se esperaba que fuera algo mucho más grande, que en realidad no lo es, y también por un par de decisiones que toma Erikson que tienen que ver con el manejo de la mitad del libro, como el middle third, ¿no? Que es básicamente
toda una serie de conflictos internos que pasan al interior del campamento del Torbellino, que es obviamente Felicin, y todas las tensiones interiores, que obviamente hay gente muy, muy malvada también adentro de su propio campo, y todo lo que pasa internamente. Mientras, como es ya más tradición en la saga de Malas, estamos en paralelo viendo circunstancias con el resto de los personajes. Por ejemplo, algo que se siente mucho como un side quest, que yo estoy seguro que va a tener algo que ver importante en la historia, es todo lo que pasa con Sorry y... ¿Cómo se llama Sorry? Yo leo los libros en español, pero como tengo que releer los resúmenes de los capítulos en inglés, se me olvida cómo se llama. Lástima, perdón. Tenemos por ahí la parte de Lástima y Azafrán, que andan dando vueltas por ahí, se encuentra una isla misteriosa y se encuentra una batalla. También tenemos la primera visión de quiénes son los Tiste-Edur, que es lo más parecido en el mundo malazano a los elfos comunes y corrientes como estamos acostumbrados a verlos. Y todo termina girando, quitando ya los side quests, o lo que se siente como side quest, todo se gira alrededor de cómo va a concluir esta batalla. Y la verdad, yo esperaba también que fuera así mucho más, porque obviamente uno espera que hay una tragedia enorme shakespeariana, ¿no? Cuando se encuentren la nueva comandante de los ejércitos malazanos con el avatar del Torbellino, y no. O sea, sí, pero no. O sea, yo creo que le falta como dramatismo, tensión, como en sentido de tragedia, y eso creo que es lo que hace que mucha gente como que no le guste mucho este libro. Pero fuera de eso, es un libro que culmina este arco de 7 ciudades de cierta manera y nos va a llevar a la segunda mitad de la saga. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que Memorias de Medianoche es completamente otro mundo, otros personajes en otro tiempo que no he leído y lo tengo que leer, y hasta acá para este libro. También hay cosas que nos recuerdan a lo que ha pasado en los libros anteriores. Por ejemplo, los abrazapuentes que se quedaron en 7 ciudades hacen cosas y nos recuerdan un momento muy divertido con ellos, y la verdad hace que duela más acordarse de lo que le pasó a los abrazapuentes que estaban en Genavakis, porque no, en serio, qué bonitos son los abrazapuentes. Digo, estoy acostumbrado a ver como los grandes teams, los team-ups y los squads de fantasía, y los abrazapuentes son mucho amor. A mí me recuerdan mucho a la guardia civil de Ankh-Morpork del mundo disco, pero obviamente en un contexto mucho más serio. Y eso es lo que me pareció Casa de Cadenas, ¿no? Como saben, he llegado hasta aquí. Yo sé que tengo que seguir, pero como saben, leer Malazan es una tarea muy importante, a veces, para la que uno a veces no tiene la energía ni las ganas de seguir, pero yo sé, y hay que seguir avanzando. Entonces, es lo que me pareció Casa de Cadenas. Cuéntenme los que lo han leído, qué les pareció. Los que ya terminaron la decalogía, en qué lugar lo ponen de su top de libros de Malazan, para ver más o menos qué es lo que yo creí. Y pues ahí estamos, nos vemos en la próxima. No se les olvide comentar, darme manita arriba, suscribirse, y pues nos estamos viendo.